La historia no quiere que sepas sobre más de 30.000 jóvenes cubanos que fueron secuestrados, torturados y olvidados. No quieren que sepas sobre la fábrica del hombre nuevo que destruyó a gran parte de una generación. Homosexuales, religiosos, artistas, pero la purga castrista no se conformaba con el poder, quería además el sometimiento y la obediencia. Hoy hablaremos de los campos de concentración en Cuba. Quédate conmigo y te lo cuento. ErnestoMiami.com. Hoy regreso a la historia reciente de Cuba. Bueno, no tan reciente, este año ya han pasado 60 años de aquella barbarie. Muchos de los protagonistas de estas historias son nuestros padres y abuelos. Aún las víctimas y victimarios de esta historia viven y cada uno de ellos llevará una cicatriz profunda e indeleble. Espero que las víctimas supieran enrumbar sus vidas a pesar de que sin pedirlo, sin merecerlo, fueron sometidos a la barbarie comunista y ojalá, no lo sé ni albergo muchas esperanzas, sus victimarios tuvieran la valentía de enfrentarse a la culpa perpetua y vivir toda la vida recordando y recabando el perdón que quizás no merecen. Ni seré yo quien se los dé. Hay poco material sobre este tema, pero dentro de mis posibilidades, más allá de mis lecturas e investigaciones, quiero que escuchen por voz propia a aquellos que lo sufrieron. En 1966 fue expulsado de Cuba un periodista canadiense. Su nombre fue Paul Kidd. Kidd había descubierto un secreto, uno de esos cofres de la propaganda revolucionaria. Después del terror, los fusilamientos, el jolgorio de la campaña de alfabetización, las bravuconadas por la primera derrota del imperialismo yanqui en América, detrás de las tensiones exterminadoras de la crisis de los cohetes nucleares en octubre del 62 y por otro lado un descontento creciente por la escasez y el declive económico, después de todo eso, Castro tenía más debajo de la manga y alguien que no debía lo había descubierto. Este periodista canadiense había fotografiado otra joya de los abusos y exterminios del castrismo. Sin saberlo, había descubierto los campos de concentración. Inmediatamente fue expulsado del país por tener, según ellos, una actitud incorrecta, según el Ministerio de Exterior cubano. Y gracias a su descubrimiento supimos, aunque debo aclarar que por supuesto el mundo no escuchó para nada, embobecidos, babeantes con la revolución cubana, supimos en ese momento que decenas de miles de jóvenes cubanos eran sometidos a trabajo forzado en campos de concentración, las llamadas UMAP. La represión del Estado policial en Cuba es hoy más dura que en cualquier momento que haya conocido desde que el régimen de Castro llegó al poder en 1959. Las medidas de seguridad y la persecución política han alcanzado una nueva intensidad. El número de presos políticos que llenan las cárceles cubanas, según fuentes informadas en La Habana, ha aumentado nuevamente a un estimado de 70.000. Las unidades militares de ayuda a la producción, UMAP, fueron otra guinda colgada del pastel podrido de la Revolución cubana. Algunos le llaman un episodio controvertido y relativamente oscuro, pero eso es desconocer la vida y el individuo. Por ese evento relativamente oscuro pasaron más de 30.000 jóvenes cubanos. Y no pasaron más porque gracias a este periodista canadiense hubo un cuestionamiento y un rechazo y Castro tuvo que recoger la pita. Estas unidades militares de ayuda a la producción, a las que desde ahora me referiré como UMAP, fueron campos de trabajo forzados entre 1965 y 1968. Fueron campamentos de reforma, de reeducación forzada contra lo que la dirigencia revolucionaria determinó y nombró como vicios del capitalismo y rezagos
burgueses. La justificación era el recién creado servicio militar obligatorio bajo la ley 1129, que establecía que todo joven mayor de 16 años debía cumplir 3 años de servicio militar. Así que en abril de 1964 se inicia el primer llamado y el calvario futuro de la mayoría de los jóvenes varones cubanos que siempre teníamos la espada de Damocles sobre nuestra cabeza de que terminaríamos en el verde. Así le llamábamos al servicio militar, y 7 pesos a los reclutas. En fin, que desde que entrabas en la adolescencia sentías el peso de que te cogiera el verde y te convirtieran en un 7 pesos. Aquellos jóvenes y las subsiguientes generaciones terminábamos arrancados de nuestras familias, de nuestros entornos, llevados a un albergue con condiciones precarias y miserables, sometidos a la insalubridad, sin agua potable, con una alimentación mínima y deficiente y con los consabidos y consentidos maltratos. Si el servicio militar era muy mala versión de la vida cotidiana, una obligación que nadie había pedido y que terminaría enviando a la juventud cubana a guerras en otros continentes, había todavía una peor versión, una más infernal y más detestable. Esa versión era la UMAP. Ahí enviaban por la fuerza a jóvenes homosexuales, personas religiosas, desempleados o personas que no estaban estudiando, individuos tachados como delincuentes y todo aquel que consideraban desafecto al sistema socialista que se pretendía construir. El peso del desprecio revolucionario cayó primero a los batistianos, luego a la clase media cubana y así poco a poco había llegado de la misma manera cruel y arbitraria a la juventud. No olvidemos que aquellos jóvenes posiblemente habían participado en la campaña de alfabetización y otras de las locuras propagandísticas y ahora le pagaban con esta moneda, la de los métodos de control, el castigo y el diseño social de la dirigencia dictatorial cubana. Como he tratado en diversos videos, el Estado cubano tenía el fin de borrar la idea de individuo. No necesitaba seres distintos y seres pensantes, sino chupamedias dispuestos a dar su vida por la revolución y, por supuesto, por el máximo líder, por Fidel. Había un gran esfuerzo desde el primer día de 1959 de homogeneizar la sociedad cubana, suprimiendo comportamientos y creencias considerados por ellos desviados. Pero este concepto de desvío era muy amplio. Podría ser tan grave como tener el pelo un poquito largo, usar unos pantalones más apretados de lo normal, gustarle la música norteamericana, ser homosexual, practicar una religión o sencillamente no estar dentro de la cuadratura de lo que ellos pretendían, el hombre nuevo. Uno de los pilares de esta idea del hombre nuevo y de esta arquitectura social que desprecia al individuo en pos de su finalidad como masa cárnica fue Ernesto Guevara y su idea del hombre nuevo. El revolucionario, motor ideológico de la revolución dentro de su partido, se consume en esa actividad ininterrumpida que no tiene más fin que la muerte. Para construir el comunismo, hay que hacer al hombre nuevo. El hombre, en el socialismo, a pesar de su aparente estandarización, es más completo. A pesar de la falta de mecanismo perfecto para ello, su posibilidad de expresarse y hacerse sentir en el aparato social es infinitamente mayor. Particularmente importante, la juventud, por ser la arcilla maleable con que se puede construir al hombre nuevo sin ninguna de las taras anteriores. Haremos el hombre del siglo XXI, nosotros mismos. Yo no sé qué sustancia le echaba este hombre al mate, pero Ernesto Guevara leía 4 libros y armaba una melcocha revolucionaria tremenda, empegostando ahí ideas de Marx, de Lenin, de Mao y de Mazantín el torero. Muchas personas dicen que este señor no tuvo nada que ver con los campos de concentración de la UMAP, porque precisamente en el año 1965 es cuando desaparece de la vida pública cubana para hacer sus avances y sus guerrillas, que al final lo llevan a la muerte 2 años después. Esto es cierto, pero no hay que olvidar el impacto de todas sus teorías sobre el hombre nuevo.
toda su teoría del odio al enemigo, su gusto por matar y fusilar. Sus artículos se leían, sus palabras y sus ideas tenían consecuencia directa en lo que luego se constituye como la UMAP. Fusilamiento, fusilamiento, nuestra lucha, seguiremos fusilando. Fusilar la lucha es una lucha a muerte. Fusilamiento, fusilamiento, fusilamiento. La idea del hombre nuevo dentro del socialismo ya venía siendo discutida desde los inicios de la revolución bolchevique. Es la idea del superhombre socialista, representado en la cultura popular en nuestro tiempo por aquellos muñequitos de tío Estiopa. El mismo León Trotsky tiene su arsenal de boberías y sus ideales de la arquitectura social, donde pretenden, a la fuerza por supuesto, a golpe de fusilamientos y gulags, cambiar las actitudes humanas. Decía Trotsky: la especie humana, el perezoso Homo sapiens, ingresará otra vez en la etapa de la reconstrucción radical y se convertirá en sus propias manos en el objeto de los más complejos métodos de la selección artificial en oposición a la selección natural darwiniana y del entrenamiento psicofísico. El hombre logrará su meta, para crear un tipo sociobiológico superior, un superhombre. El nivel de chifladura criminal de esta gente no se detenía ahí. El mismo Trotsky, en su gran transformación del Homo sapiens, decía que el ciudadano promedio en la sociedad comunista, o sea, el tipito de barrio, tendría la inteligencia de Marx, la inteligencia de Aristóteles. Eso es lo más peligroso de estas sociedades totalitarias que necesitan deshacerse de la humanidad tal y como la conocemos. Necesitan de un hombre nuevo, del Homo Sovieticus. Esto está enraizado en el mismo sistema. Los seres humanos tal y como somos, con nuestras luces y sombras, con nuestros defectos y virtudes, no somos lo suficiente para su proyecto social y entonces necesitan cambiarlo y cambiarlo, por supuesto, a la fuerza, deshaciéndose de los más peligrosos para sus planes mediante el terror y los fusilamientos o reformando a los indeseables, a los que le privarán de toda sustancia humana, llamándoles por supuesto gusanos o escorias. A esos tienen que transformarlo a la fuerza, en campos de trabajo forzoso, o como ellos mismos, sin ninguna vergüenza, llaman campos de reeducación. Me sentía revolucionario. Y cuando me engañaron de aquella manera, me dicen: no, usted está citado para... Usted ha sido elegido, un telegrama así, para el servicio militar. Y fui elegido para mandarme a un campo de concentración. Me parece que aquello fue brutal. Para un muchacho de 23 años, aquello fue brutal. Estaba rodeado de guardias con bayonetas y unos guardias acá al lado de las puertas de los autobuses. Muchos autobuses. Cientos de autobuses. Y ahí no tuve tiempo de despedirme ni de mi esposa ni de mi madre, que me acompañaron. Fíjate tú, no lo tomo mal, digo, bueno, esto es un error que han cometido, y empiezo a documentarme. Y mis amigos me empiezan a mandar libros, pero sobre todo el libro de Iván Denisovich de Solzhenitsyn. Fue el que me abrió los ojos sobre todo lo que podía pasar, y después de ahí, bueno, seguí leyendo muchas más cosas. Esos fueron los campamentos de la UMAP, campos de trabajo forzados, campos de reeducación, donde metían a aquellos que ellos, los impolutos revolucionarios, acusaban de tener alguna conducta que les parecía reprobable, desde la homosexualidad o la religión, o leer libros que ellos no aprobaban, o cualquier cosa que se les ocurriera. Muchos autobuses, cientos de autobuses, el periodista canadiense Paul Kidd lo describe bien, muy bien, en su artículo. Casi 200 campos de trabajo forzado están ocultos entre los altos y exuberantes campos de caña de azúcar del centro de Cuba. Detrás de cercas de alambre de púas, se estima que 30.000 cubanos viven bajo guardia armada. En la terminología del Partido Comunista Cubano, los campos se conocen como unidades militares de ayuda a la producción. He estado dentro de uno de esos campos.
La atmósfera era de miedo, mientras que la prueba de las duras condiciones de vida se refleja en las fotografías que saqué de Cuba, las primeras imágenes sin censura jamás tomadas dentro de uno de estos establecimientos. Tú puedes ayudar al crecimiento y permanencia de este canal. 1. Puedes dar un like, suscribirte y compartirlo con tus amigos. 2. Puedes dar una pequeña donación en el botón de super gracias. 3. Puedes entrar en nuestra tienda y comprar algún producto que te guste. Muchísimas gracias por ser parte de esta experiencia. Imagínese que es usted uno de esos jóvenes y así, arbitrariamente, cae en una lista que no sabe ni siquiera bajo qué bases se conformaron y su nombre aparece ahí. ¿Pero por qué? ¿Cómo llegaba usted a uno de esos campamentos de la OMAP? Pues las causas eran diversas con un punto de vista común: ser conceptualmente un impedimento para la construcción del hombre nuevo, para la construcción del socialismo. Para empezar, estaban aquellos que no se alineaban con las normas revolucionarias, homosexuales, religiosos, sobre todo, y con una dosis bastante cruel para los testigos de Jehová. Y cualquier joven caía ahí. Cualquier joven que fuera tachado mediante la chivatería de antisocial, de lacra, delincuente, jóvenes que le aplicaban la ley del vago por no tener vínculos laborales o estudiantiles. Todos esos jóvenes, pepillos vagos, hijos de burgueses, como diría quien tú sabes, o personas que hubieran presentado el permiso para emigrar a Estados Unidos y habían quedado atrapados en Cuba cuando se rompió el flujo migratorio. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño en que el grupo de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos se le dieron por comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. Aquí, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la Rampa, frente al Hotel Capri. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvis-preslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides por la libre. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. A aquellos campos de concentración iban a parar cualquier joven que ellos consideraban que se salía del estándar revolucionario. Jóvenes que debían conformar y conformarse dentro de los nuevos cauces socialistas. No fue un error azaroso de un tenientico de las Fuerzas Armadas. Fue un plan bien elaborado que marcaba los ideales machistas, productivos, bravucones y guapetones del hombre nuevo revolucionario dentro de la nueva doctrina comunista, ideal al que había contribuido sustancialmente Ernesto Guevara. Aquella doctrina iba más allá de acoso y rectificación de la homosexualidad. No era dirigido solo a ese grupo humano, sino a una gran parte de la población en edad militar que los castristas pretendían meter en cintura dentro de las nuevas reglas sociales. Cuando iba a los campos de concentración de la UMAP a ver a mi hermano Sandalio Ortega, conocí a Pablo Milanés, a pesar de que nunca hablé con él porque siempre estaba apartado de todos. Estaba allí acusado de homosexual, cosa que no era verdad. Allí escribió y cantaba una canción suya. 14 pelos y un día me separan de mi amada.
14 pelos y un día. Los 14 pelos eran 14 alambre de púas que rodeaba la cárcel donde los metieron. Son cosas que no se olvidan. ¿Cómo se puede explicar que ese mismo hombre pueda ser en estos momentos diputado de la dictadura de Fidel? Estos campamentos de la UMAP eran una moledora de individualidad. Había que eliminarla a toda costa, porque la individualidad es un remanente liberal burgués y no era permisible ni deseada por la revolución. Así que aquellos jóvenes que no eran revolucionarios o no eran lo suficientemente revolucionarios o eran sospechosos de no ser lo suficientemente revolucionarios, terminarían en estos campos de reeducación que entre sus lemas tenía: el trabajo les hará hombres. En realidad las que los pasaban peor eran los homosexuales. Peor aún. O sea, una tarde se aparecieron camiones, ¿sí?, con una lista, unos oficiales, nombrando a gente así, que una operación relámpago. Eso ocurrió en todos los campos de Camagüey. La misma tarde, cronometrado. Los recogieron a todos, los llevaron para guetos, se puede decir, lejana, y los aislaron juntos, todos ellos, en distintos campamentos. La conclusión fue una conclusión bastante macabra, ¿no? Pues nos han logrado juntar a todos los que consideraban despreciables en un campo de concentración. En las sociedades de corte socialista y comunista, pensar es un pecado. Así que escritores e intelectuales fueron enviados a esos campos. Tener ideas diferentes era un pecado. Así que sacerdotes y practicantes de diferentes religiones fueron enviados a esos campos. Ser flojito, pájaro, como le llamaban a los homosexuales, era ser diferente dentro de aquella apariencia de masculinidad de los guerrilleros. Y debo añadir que muchos en la alta dirigencia de la guerrilla y el Partido Comunista eran homosexuales. Pero aquellos no eran pájaros, aquellos eran compañeros homosexuales, que es diferente. A los mariquitas se les tiraba con desprecio dentro de los campos de la UMAP. En fin, aquellos campos de trabajo forzado llevaron a jóvenes artistas e intelectuales, hippies, sacerdotes, católicos, protestantes, abacuás, santeros, homosexuales y testigos de Jehová, entre otros muchos jóvenes, a aquellos campos de concentración. Los testigos de Jehová en la UMAP fueron uno de los grupos que recibieron mayores maltratos en esos campos, ya que ellos no llevaban uniforme ni juraban la bandera. Los obligaban a marchar y ellos se tiraban en la tierra y con un palo los obligaban a levantarse. Esto, a base de golpes, hubo muchos que murieron. Pero ¿cómo les seleccionaban? Pues de la manera acusatoria y arbitraria a la que luego estaríamos acostumbrados. Muchos de aquellos jóvenes eran citados a pasar el servicio militar obligatorio y bajo esa falsa citación fueron congregados por miles en estadios deportivos. O sea que 8 años antes de aquellas detenciones de Pinochet en el Estadio Nacional de Chile, ya en Cuba se practicaba. Pero a diferencia del caso chileno, el mundo aplaudía a Castro, pues algunos terminaron en estadios deportivos y luego fueron transportados en camiones, trenes o autobuses a los campos intrincados de Camagüey, provincia donde estaban los campos de la UMAP. ¿Hubo un interrogatorio previo a tu detención en el estadio? Sí, había un militar que me dijo que yo, con cierta sorna, me dijo que yo pertenecía a la Unión de Escritores y Artistas y que todos los artistas y los intelectuales y los escritores eran todos unos maricones. Entonces... ¿Pero cómo es eso? Por ser escritor, ¿eras maricón? Que todos eran maricones. No le dije absolutamente nada, pero estaba en un lugar donde había un estado de represivo, ¿no? Allí que voy a decir. Entonces el hombre me dijo que cogiera y que caminase, que diera la vuelta al salón y que caminase. Entonces yo, asombrado, con cierto asombro en realidad, cogí y caminé por todo el salón y le di la vuelta. Me dijo que caminara de espaldas a él. Y entonces con mucha ironía me dijo, ¿ves? De ahora en adelante nosotros vamos a hacer de ti un hombre. Me presenté a ese llamado del servicio militar y aquello fue un engaño. Ellos llamaban a la gente, el gobierno llamaba a la gente como si fuera para el servicio militar.
Pero entonces las personas que tenían fichas de la policía, que estaban fichadas en la policía, por ser no adeptos al gobierno o por ser distintas cosas, homosexuales o testigos de Jehová, cualquier religión que pertenecieran o algo, ellos la mandaban hacia esos campos y nadie sabía exactamente cómo eran esos campos. La gente creía que era un llamado de servicio militar, alguna gente decía que sí, que existían campos de concentración, pero nadie lo sabía en sí. No sabíamos para dónde íbamos, ni nuestros familiares tampoco. El viaje de La Habana a Camagüey toma quizás 8 o 10 horas. Entonces no podíamos bajar del ómnibus, no podíamos llamar por teléfono a nuestros familiares, decirle a nadie dónde íbamos. O sea, íbamos en calidad de detenidos. A mí me extrañó mucho estar en ese lugar porque yo no había sido fichado por nada, ni había tenido ningún problema, nunca había estado preso. Me extraña mucho. Pero después, con el tiempo, supe que en la casa de huéspedes que yo vivía en La Habana, en la calle de Estrella y de la Queen, había un individuo que hoy en día se encuentra en este país viviendo en Nueva York, que este individuo me había acusado para coger el cuarto que tenía en la casa de huéspedes porque un hermano de él era militar, del G2, tenía un gran cargo en el G2 en La Habana, y entonces me había mandado para allá para coger el cuarto. El trato era malo desde el momento en que llegamos, por ejemplo, al estadio de, creo que era Minas o Lugareño, no sé, porque llegamos como a las 4 de la mañana. Ya en sí, el trato de que ya se le dio allí a la gente ya era un trato típico de un régimen fascista, ¿no? Habrían unas 12.000 o 15.000 personas allí en el estadio. Entonces estaba todo rodeado de reflectores porque no era todavía de madrugada. Otro de los ojos vigilantes revolucionarios fueron los comités de defensa de la revolución. Tu propio vecino, esa organización de chivatientes, de delatores ruines y despreciables, estos chivatos informaban a las entidades militares cuáles de sus vecinos podían ser aptos para estos campos, basados en los requerimientos que vimos antes. La juventud, que ellos llaman hippies, déjame hacer un pequeño paréntesis histórico rapidito. En todas las fuentes y trabajos que refieren a estos jóvenes como el grupo de hippies, sin embargo, no estoy tan seguro que esto sea correcto. El término hippie apareció en Estados Unidos a fines de 1965, así que al menos en el primer año de la UMAP seguramente ese término no se usaba todavía, algo que debió ocurrir en los siguientes años. Decía que otro de los grupos capturados para la UMAP eran los hippies, jóvenes que, como cualquier joven en el mundo, le gustaba la nueva música, The Beatles, los Rolling Stones y las nuevas modas capitalistas. Este grupo de jóvenes y los homosexuales eran capturados en redadas policiales por toda la ciudad. Eran detenidos ahí mismo, en la calle, y enviados a estos campos de reeducación. La selección era visual. No era ni siquiera ideológica, era más al estilo aquí te pillo, aquí te mato. Eran capturados por la manera en que lucían, si tenían el pelo un poquito largo, que si la ropa que usaban era demasiado ajustada. Por ejemplo, la propaganda revolucionaria pregonaba que usar pantalones apretados, gafas de sol y sandalias eran características notables para la homosexualidad. A veces me aterra decirlo, pero como 17 veces he estado preso. ¿Y por qué? Cuéntanos. Bueno, en Cuba prácticamente por nada, porque por sencillez, por sencillamente llevar un pantalón o que no le agradaba porque era demasiado estrecho, por cosas que no habían, me he metido en preso, prácticamente por nada. En Cuba, como yo estoy vestido en estos momentos, sería completamente imposible. No podría estar de la manera en que estoy vestido. Por la sencilla razón de que ellos consideran, por ejemplo, de la manera en que yo estoy vestido en este momento, ¿no? De que es un escándalo, una ostentación pública. Y eso me podía costar estar de 3 a 6 meses preso. Otra de las víctimas de los acusados de sospechosos eran los universitarios. Se hizo una gran purga moral en la Universidad de La Habana, donde se congregaban reuniones dirigidas por la Unión de Jóvenes Comunistas de Cuba, la UJC, y se hacían purgas al mejor estilo estalinista. Reuniones acusatorias donde todos estaban obligados a delatar a todos. En esas reuniones, tu falta de activismo revolucionario, tu silencio, sería interpretado inmediatamente como una debilidad y eras purgado en ese mismo momento
y enviado a la UMAP. Otro papel importante de la UJC era infiltrar diferentes grupos de jóvenes y luego informar a la seguridad del Estado, al G2, de quiénes eran los desafectos o no pensaban claramente dentro del proceso revolucionario. Desde el año 65, en la Universidad de La Habana y en las diferentes escuelas se venían realizando una cantidad de depuraciones morales. No eran depuraciones políticas. Ya las depuraciones políticas se suponía que habían dejado de existir, que todo el mundo era revolucionario, que todo el mundo estaba encantado con el gobierno revolucionario y no había ningún problema. Se citaba Asamblea General por medio de la Unión de Jóvenes Comunistas y todos los estudiantes tenían que ir. A esa Asamblea General, la Unión de Jóvenes Comunistas llevaba una lista de los candidatos a ser depurados. Las humillaciones durante las asambleas de depuración consistían en que se obligaba a todas las personas que estaban presentes a decir todos los insultos inimaginables a la persona que estaba siendo depurada. Este tipo de persecución moral en Cuba no es realmente, como la gente piensa, una persecución de contenido. Es una persecución totalmente formal, es lo más fácil. Es muy fácil perseguir a alguien por cómo se viste, por cómo se peina. Es lo más fácil que hay. No, ahí no hace falta ninguna ideología, no hace falta ninguna elaboración mental. Y había gente que no lo podían soportar, porque nunca se lo imaginaron, y entonces se suicidaban porque enfrentarse no solamente a la humillación pública de la universidad, sino a la humillación familiar, tener que volver a la casa y decir al padre o a la madre: me botaron de la universidad porque me acusaban de ser homosexual. Esta era la gente que se suicidaba. Con todos estos organismos represivos e informantes a su disposición, era imposible escapar. Estabas vigilado por tu vecino, por tu compañero de clases, por tu compañero de trabajo, por todo tipo de chivato, o eras atrapado en plena calle y llevado a la UMAP. Si bien el conjunto de jóvenes que fueron enviados a la UMAP quedaron en el imaginario popular como religiosos y homosexuales, el diapasón era plural. Habían bautistas, pentecostales, metodistas, episcopales, testigos de Jehová, adventistas, católicos, santeros, abacuá, artistas, intelectuales, sacerdotes, personas que querían abandonar el país, universitarios, hippies, marihuaneros, presos políticos, funcionarios acusados de corrupción, criminales, proxenetas, campesinos renuentes a las nuevas leyes colectivistas. Habían personas en lo que hoy llamamos cuentapropistas, desempleados, y un grupo del que se ha hablado poco, pero algunos autores destacan como parte de estos campamentos fueron las lesbianas y las prostitutas. En fin, lo que ellos, los dirigentes castristas, determinaban como antisociales y contrarrevolucionarios. Bueno, ellos decían que eso era un proyecto de rehabilitación a las personas que no simpatizaban con el régimen y que también ahí habían otras personas que estaban consideradas lacra social, que eran lumpen, que eran homosexuales, que eran prostitutas, que eran acá, que eran allá. Decía Unidad Militar 2269 y entonces tenía una pancarta enorme, un cartelón que decía: el trabajo os hará hombre, una frase de Lenin. Entonces fue que yo me acordé realmente de aquella frase que decía Salvatore Quasimodo, que estaba en la entrada en el campo de concentración de Auschwitz, que ponían: el trabajo os hará libres. Ahí dormíamos y la comida era muy mala, ahí la comida era horrorosa. Nos levantamos a las 6 de la mañana, teníamos que hacer ciertos ejercicios para ir al campo. La idea realmente era que nosotros produjésemos. Era que produjésemos como si fuéramos esclavos. Era mano de obra, trabajo. Entonces ellos decían que la finalidad de eso era que uno se volviese comunista. Por eso que teníamos un adoctrinamiento político diario. Que aquello daba risa, porque el que adoctrinaba no sabía nada ni de política ni nada de nada. Utilizaban el manual de marxismo-leninismo de Konstantinov, que es una cosa horrorosa. Había un grupo que pertenecía a los testigos de Jehová. Y ellos querían, el cuadro de mando de la compañía, los militares. Querían por todos los medios que ellos se incorporaran a la actividad, al trabajo en el campo. Y ellos por su religión no aceptaban ese compromiso. Una de las cosas que hicieron fue con una bayoneta, en presencia mía,
le dieron un bayonetazo a un muchacho, que le rasgaron el pecho. Y a partir de aquel momento yo me fui cargando de una ira y de un malestar muy grande. Las experiencias que yo tuve en la UAP fueron experiencias bastante amargas. Fueron experiencias llenas de... En fin, no quisiera recordar mucho aquel tiempo. El viaje de estos jóvenes, y cuando digo jóvenes no me refiero solo a muchachitos, también había jóvenes con familia e hijos, porque la ley 1129, el llamado al servicio militar, comprendía entre los 16 y 45 años de edad. Pues los viajes, desde su captura o citación engañosa o el método usado para atraparlos, podían durar desde 10 horas hasta 2 y 3 días, según el recorrido que tenían que hacer y dónde eran confinados durante el largo traslado hasta Camagüey. Estos viajes, según muchísimos testigos, ya marcaban lo que sería su estancia en los campamentos de la UMAP. Los maltratos comenzaban desde el mismo momento de la captura y el traslado. Muchos de las víctimas relataron cómo se les privó de agua e incluso cualquier servicio sanitario o acto de civilidad humana. Las necesidades fisiológicas se hacían en los mismos medios de transporte, entiendas aquí, dentro de los autobuses y dentro de los trenes. Aquellos jóvenes secuestrados por el Estado castrista eran trasladados a la zona de Camagüey y repartidos por los 200 y tantos campamentos que más o menos consistían en una zona delimitada con alambre de púas de más de 3 metros de alto que enmarcaban unos cientos de metros de largo por 150 metros de ancho. Dentro de aquella alambrada, por lo general habían 3 barracones precarios, 2 para los secuestrados y 1 para los celadores militares. Los campos alejados, metidos dentro de la nada y rodeados muchos de ellos de grandes sembrados de caña de azúcar, no contaban ni con electricidad ni con agua corriente. Estos campos de concentración estaban vigilados por torres y postas militares en cada esquina. Al llegar eran despojados de todo, incluyendo tu nombre, y comenzabas a ser tratado por un número y te entregaban un uniforme que, como eras una lacra social y sospechoso para portar un arma o tener entrenamiento militar, el uniforme era a su vez una forma de separarte del resto de los que habían sido llamados al servicio militar. Llegabas a un campo cercado por alambres de púas y muchos recibían la advertencia del militar a cargo: ni te acerques a los límites porque si lo haces te disparo. Cuando llegó una perseguidora de la seguridad del Estado y nos obligó a montar en el carro, fuimos a enseñarles la identificación nuestra y dijeron que eso no importaba, que teníamos que acompañarlos. Entonces, de ahí nos llevaron a cuadra y media que estaba el Hotel Capri, y cuando llegamos ahí nos encontramos que tal parecía la filmación de una película, porque estaba todo lleno de grandes reflectores y decenas de guardias en las aceras, en fila, y deteniendo a la gente. Muchas personas fueron detenidas en forma bastante violenta, ¿no? Con llaves y con golpes. De allí nos llevaron a unos ómnibus que estaban escondidos en un parqueo cercano, que serían como 10 o 12 ómnibus, calculo yo. Y ahí llenaron esos ómnibus con todos nosotros y nos condujeron a la seguridad del Estado. Uno de los grupos era hippies. Es decir, en este grupo caían los jóvenes que pertenecían que se organizaban porque les gustaba la música pop o los Beatles y hacían fiestas o lo que hace cualquier joven, ¿no? Y tenían el pelo largo porque era la época de esa moda y las camisas de colores, etc. Entonces estos eran calificados de hippies. Otros de homosexuales. Entonces los que no podían ser clasificados en ninguno de estos dos grupos porque no tenían nada de cómo clasificarlo, inventaron un término denominado conducta impropia.
El gobierno justificó la creación de la UMAP bajo el pretexto de que eran campamentos de reeducación y rehabilitación para individuos que debían integrarse plenamente en la sociedad socialista a través del trabajo. Sin embargo, los testimonios de los sobrevivientes y la evidencia documental dejan bien claro que estos campamentos operaban como centros de castigo, como centros de represión, donde se imponía un régimen de trabajo forzado, maltratos sistemáticos, que eran parte mismo de un experimento psicológico. Por supuesto, para cogerle todavía más desprecio y repulsa a ese proceso social, los campamentos eran bautizados con nombres epopeicos revolucionarios: Vietnam heroico, héroes del Granma o mártires de Girón, y no faltaba un cartelón en la entrada con una frase de Lenin que recordaba los campamentos de concentración nazi: el trabajo os hará hombres. Alberto de la Rosa era un negrito alegre y travieso que practicaba la santería y se había hecho el santo Eleguá. Los colores que llevaba esa religión era el rojo y el negro. Esto caía mal a los oficiales por ser los colores del movimiento 26 de julio y la cogieron con él. El teniente Mora Rizo constantemente estaba sobre él, ofendiéndolo sobre su moral y religión. Un día en el campo cortando caña le sacó la pistola y el muchacho se fajó con el machete, dejándolo inválido. El juicio sumario se lo celebraron bajo un árbol, lo condenaron a fusilamiento y trajeron un pelotón de fusilamiento de La Habana y llevaron un grupo de la UMAP para que lo presenciara como un ejemplo. Cuentan los que fueron que le dieron 2 tiros de gracia porque no se moría. Algunos de los barracones de piso de tierra y techos con goteras servían como dormitorios, tenían literas toscas de madera con un saco de yute, otros tenían hamacas, otros no tenían ni siquiera camas y unos pocos contaban con algo que podía llamarse un colchón o colchoneta. Por supuesto, las condiciones sanitarias eran reprobables. Aquellos no eran solo lugares con pocos recursos, es que además habían sido construidos por los mismos secuestrados de los primeros llamados en terrenos bastante inhóspitos y con recursos muy limitados. Cada campamento estaba habitado por unos 120 hombres divididos de forma militar en compañías y escuadrones. Otros testigos hablan de campamentos hacinados de varios cientos de personas. Recordemos que estamos hablando de decenas de miles de personas en cientos de campamentos. Así que realmente parto de mi investigación, de las anécdotas y experiencias de aquellos que lo vivieron. Lo que sí parece coincidir es que eran lugares difíciles para la existencia y llenos de personas que estaban allí contra su voluntad. La cura para estos desafectos sería el maltrato y el trabajo forzado, sin olvidar, por supuesto, una buena dosis de marxismo y reeducación política. Según la zona y la época del año, trabajaban en el boniato, la yuca, limpieza de marabú, pero por supuesto dentro de una economía que iba en descenso y necesitaba la exportación de azúcar. La principal labor sería la caña de azúcar. Los secuestrados estaban obligados a largas jornadas de trabajo en el campo, donde tenían que cumplir cuotas. Trabajaban 6 días a la semana, largas jornadas que podían comenzar desde las 4:30 de la mañana hasta las 7 de la noche, con pequeños recesos para comer algo, y aquellos que no cumplían la cuota diaria podían quedarse sin comer. Los domingos, no todos, porque a veces se les pedía trabajo voluntario, y voluntario en Cuba ya saben que siempre ha sido obligatorio, pero esos domingos voluntarios al menos no tenían que hacer la cuota. El trabajo forzado era extenuante y se utilizaba como un medio de castigo y adoctrinamiento. Muchos prisioneros eran obligados a cortar caña de azúcar durante largas jornadas bajo el sol abrasador, sin equipos adecuados ni descanso suficiente. Aquellos que no podían mantener el ritmo eran castigados con golpizas, con confinamientos solitarios y por supuesto con humillaciones públicas. En Manga Larga número 235, el capitán Reverde Magaña, uno de los que más golpe dio en la UMAP, se escaparon unos muchachos,
Uno de ellos se llamaba Gustavo. Los cogieron. De castigo lo obligaron a abrir un hueco en la tierra. Así lo enterraron dejando la cabeza afuera. Así lo tuvieron 3 días sin comida, ni agua y los mosquitos dándose gusto. Por lo general, los domingos eran dedicados para lavar la ropa del secuestrado, que consistía en pantalones verde olivo o de un azul oscuro y una camisa azul clara y botas militares. Luego quedaba descansar un poco y hacer largas cartas a sus familiares. Muchas de estas cartas nunca llegaban, ya que eran leídas y depuradas por los soldados y celadores. La alimentación, a pesar de las largas jornadas de trabajo, era insuficiente y en muchas ocasiones los prisioneros recibían comida en estado de descomposición. Las enfermedades en aquel sitio proliferaban debido a la falta de higiene, debido a la ausencia de atención médica, lo que incrementaba la tasa de mortalidad dentro de los campamentos. Más allá de la explotación física, el maltrato y los castigos, las SUMAP también servían como centro de adoctrinamiento político. Había que depurar esta lacra social. Esta gente que era diferente, o creía en cosas diferentes, o vestía de forma diferente, o pensaba de forma diferente. Los prisioneros eran sometidos a sesiones de propaganda donde se les instaba a renunciar a sus creencias y a aceptar la ideología oficial del régimen. Se buscaba quebrar la voluntad mediante la represión psicológica, el aislamiento y la intimidación constante. Los castigos por la insubordinación eran brutales. Existen testimonios de prisioneros obligados a permanecer de pie durante horas sosteniendo objetos pesados bajo el sol o confinados en jaulas diminutas donde eran sometidos a torturas psicológicas como el arrojo de agua fría durante largas noches. En muchos casos, las condiciones de abuso extremo llevaron al colapso físico y mental de muchos de los internos. A pesar de la brutalidad del sistema socialista, muchos prisioneros encontraron formas de resistencia y de solidaridad. Algunos realizaban huelgas de hambre, otros saboteaban las herramientas de trabajo o trabajaban intencionalmente a un ritmo mucho más lento para obstaculizar la producción. Estaban recurriendo a las mismas tácticas de la resistencia de los esclavos: huelga de brazos caídos y vandalismo contra los medios de producción. Casi todos los testimonios coinciden que fueron los testigos de Jehová quienes se llevaron la peor parte de la ira y la tortura revolucionaria. Ellos se resistían a vestir el uniforme, se resistían a saludar la bandera, a ser parte de los procesos de adoctrinamiento, se negaban a trabajar los sábados debido a sus creencias religiosas. Todo esto, y solo por sus creencias, eran sometidos a castigos severos, pero también se convertían en un acto de desafío al sistema. Pero ese desafío, enraizado en sus creencias religiosas, les costó grandes golpizas, castigos, hambre y todo tipo de abusos por parte de los militares a cargo de los campamentos. Además de la resistencia activa, los prisioneros también encontraban formas de preservar su humanidad a través del arte y a través del compañerismo. Se han documentado casos de prisioneros que organizaban espectáculos de talento improvisado, cantaban canciones o creaban pequeños objetos religiosos en secreto, por supuesto, como forma de mantener su fe y mantener su dignidad. La supervivencia de uno mismo estaba en el hermano de prisión, en la fuerza conjunta de quienes ahí estaban sometidos al maltrato y a la indignidad. Recuerden que estamos hablando de un proceso de 3 años, no fue una cuestión de un fin de semana, así que hay que contar para esto también la manera en que nuestros cerebros procesan todo aquello e intentan sobrevivir a toda costa. El mismo Pablo Milanés relata cómo iban cayendo poco a poco en lo que luego conoceríamos como el síndrome de Estocolmo. A nosotros nos cogió el efecto de Estocolmo. Hicimos una obra favorable a los que nos habían mandado para allá.
y nos culpábamos por haber ido hacia allí, en esa obra de teatro que le escribimos Ricardo Barber y yo. Empezaron a sentirse culpables de estar ahí, porque todos los días nos lo decían: ustedes son culpables, ustedes son árboles que han crecido torcidos. Llegamos a representar la obra en la Unidad y se corrió la bola en todo Camagüey de eso, y vinieron unos coroneles a proponernos, y Barber y yo rompimos la obra y dijimos que no la recordábamos y que no queríamos hacerla en ningún lugar, porque inmediatamente nos dimos cuenta y digo: coño, Barber, hemos sido un par de idiotas, nos ha cogido el síndrome de Estocolmo aquí, hemos estado aquí brindándole ofrenda a los que nos han mandado para acá, y rompimos la obra. Nunca más se puso, pero la pusimos una vez. Y esto que cuenta Pablo Milanés no era nada extraño. Una psicóloga que recibió a muchos de estos secuestrados de la UMAP varios años después, durante el éxodo del Mariel, comenta cómo ese proceso de adoctrinamiento y deshumanización constante barrenaba la individualidad. La idea era hacerte sentir culpable y merecedor de todos aquellos castigos. La idea era macabra porque querían, y lo lograron por momentos, que el secuestrado, el prisionero, sintiera que sí, que se lo merecía. El homosexual que yo conocí en Fort Chaffee se llamaba a sí mismo un hombre con un defecto, un hombre con una debilidad. Se autocriticaba, se autorrebajaba en la misma forma en que, por ejemplo, un judío en Incidente en the Sheep de Arthur Miller pudiera decir: yo quisiera en este momento no ser culpable, en lugar de decir: yo quisiera no ser judío. Es decir, que la sociedad nos impone un criterio negativo sobre un elemento humano y llegamos a quererlo en forma tal que vivimos de acuerdo con lo que los demás piensan. Luego del artículo del periodista canadiense y las fotos publicadas por él en 1966, comenzó cierta preocupación en la izquierda internacional. Ya en Cuba estaban los rumores y mucha gente se cuestionaba, por supuesto en susurro, en lo que estaba pasando en aquellos campos de la UMAP. Recordemos que apenas habían pasado 20 años de los campos de concentración nazi y el recuerdo, además de crudo, era muy reciente y las heridas estaban muy abiertas en el mundo. Por supuesto me refiero a una izquierda centrista europea, esta izquierda socialdemócrata, etc. Porque realmente la izquierda marxista, coronada por la Unión Soviética, su bloque socialista del Este y China, nunca abandonaron la idea de estos campos de concentración, de trabajo forzado y de este rumbo reeducativo. Sabemos que aún el Partido Comunista Chino tiene los campamentos de los uigures. Aquí aparece la figura de Jean-Paul Sartre, uno de los filósofos más influyentes del siglo XX, con su existencialismo. Lo curioso es que esta filosofía habla de la libertad absoluta del ser humano y, sin embargo, Sartre tenía un olfato pésimo para posicionarse políticamente. Lo mismo defendía a regímenes como el soviético, del cual luego se fue distanciando para quedarse embobado y seducido por la barbarie de la revolución cultural de Mao, y por supuesto tuvo también su enamoramiento con Fidel Castro y su revolución. O sea que este señor, mucha teoría y mucho pensamiento, pero en la práctica no atinaba ni a darle a un melón con una tabla de planchar. Se hizo una campaña internacional sobre el UMAP a partir de aquellas fotos y artículos del periodista canadiense y mandaron un mensaje muy claro al mundo. Un mensaje que por supuesto no llegó al desprecio por la Revolución Cubana, pero al menos le dieron un manotazo. En fin, que la noticia de que aquellas unidades de ayuda a la producción no eran otra cosa que burdos campos de trabajo forzado, donde los condenados eran abusados y denigrados, comenzó a tomar fuerza internacional y luego de 2 años de aquel artículo del canadiense en 1968 fueron reformados y básicamente sacados de circulación. Pero por supuesto esto no se detuvo ahí. En la segunda parte de este video quiero hablarte más sobre este tema. Nuevos documentos que recién aparecieron hace apenas unos meses sobre aquellos campos de concentración y la institucionalización de la homofobia, los atropellos y la violación de los derechos humanos. Además, también me gustaría ver
con qué desprecio la oficialidad de Cuba minimiza toda esta barbarie. Te espero en el siguiente capítulo. Si te resultó interesante este video, te pido que te suscribas, quizás encuentres otro video en mi canal que sea de tu agrado. Déjame un like, que nunca viene mal. Y si quieres ayudar, te pido que lo compartas con un par de amigos. Si no te gustó, envíaselo maliciosamente a tus enemigos. Muchísimas gracias por tu compañía y recuerda, vive y deja vivir.